Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos. Eh, Hoy vamos a hablar de la lesión de ligamento cruzado anterior en el fútbol masculino, específicamente en delanteros. Esta es una de las lesiones más comunes y más recurrentes en este deporte. Está considerada como una de las más grandes lesiones en el mundo del deporte, pues conlleva un tiempo de baja estimado entre 6 y 9 meses una vez realizada la cirugía, si es que hubo una ruptura. Eh, Hoy vamos a hablar acerca de esta lesión, de lo que hay que hacer para prevenirla, para su prevención, eh, el mecanismo de la lesión, cómo es que ocurre, por qué es que ocurre, cuándo es que uno está más propenso a que ocurra. Eh, Vamos a ver bien qué es lo que lo causa y si ya se dio la lesión, vamos a hablar acerca del diagnóstico, eh, de lo que se hace después de la lesión y también de las decisiones que hay que tomar de acuerdo con lo que se quiere hacer después de, o más bien con lo que se espera poder hacer después de haber sufrido esta grave lesión. Y después vamos a ver cómo va a ser la recuperación y la readaptación para las personas que han sufrido esta lesión. Y bueno, sabemos que la actividad física tiene muchos efectos beneficiosos para la salud y para nuestro cuerpo. Eh, pero también debemos tener en cuenta que en la práctica deportiva o de actividad física siempre existe también un riesgo presente de lesiones, un riesgo importante de que se puedan presentar lesiones. Eh, Estas lesiones aumentan a medida que crecen los índices de participación. Es decir, a medida que más practicamos un deporte, es más probable que tengamos una lesión. Pero también, mientras más intensidad metamos en este deporte, hay todavía una probabilidad más alta de poder este, padecer cualquier tipo de lesión, ¿no? Ya sea muscular o esquelética o nerviosa, hay muchos tipos. Eh, las lesiones que se producen en los deportes ocasionan un deterioro parcial de la práctica deportiva y tienen consecuencias en nuestra forma física, así también como en el rendimiento. Incluso en algunas ocasiones las lesiones pueden significar eh, para un deportista el fin de su carrera. Eh, Definitivamente hay lesiones que son muy graves y puede ser que un deportista ya no vuelva a ser el mismo o puede ser terminal para la carrera de un atleta. Eh, una de estas es de la que vamos a hablar hoy, la del ligamento cruzado anterior. Muchas veces es la razón para que se acabe la carrera de muchos futbolistas o incluso antes de que empiece. Este, Siempre hemos escuchado la famosa broma de que yo iba a ser muy bueno, pero me lastimé la rodilla, ¿no? Y pues esa broma viene precisamente de esto, ¿no? Una lesión de este tipo definitivamente puede impedir que uno llegue a un nivel más alto
si es que esta lesión se presenta cuando uno es joven o, digamos, al inicio de una carrera deportiva, tal vez a los 20 años o antes. Esto va a impedir que lleguemos al alto rendimiento, definitivamente. Y bueno, existen diferentes tipos de lesiones. Eh, Existen, por ejemplo, las luxaciones, que se definen como el desplazamiento parcial o completo de una parte ósea de una articulación. Es decir, cuando una articulación se sale del lugar en el que tiene que estar. Existen también las fracturas o las fisuras, que son roturas directamente en el hueso. Existen las contusiones, que son eh, esquimosis del tejido sin existencia de una lesión relacionada. Y bueno, en el tema que vamos a abordar hoy, existen los esguinces, que es una lesión que consiste en una distensión aguda de un ligamento o de una cápsula articular. Y existen también las distensiones, que son lesiones agudas, que son elongaciones de los músculos y de los tendones. Y bueno, en el peor de los casos, existe también la ruptura de los ligamentos, que es también de lo que vamos a hablar. Y bueno, sabemos que el fútbol es un deporte donde cada jugador está expuesto a lesionarse por hay una gran cantidad de factores de riesgo extrínsecos, como el terreno, eh, la intensidad del juego, la velocidad, los movimientos que se efectúan, los choques, y esto combinado también a los factores de riesgo intrínsecos, como lo es la edad, el somatotipo que se tiene, la flexibilidad o la presencia de alguna lesión previa. Eh, Todo esto hace que este sea uno de los deportes con más alto de porcentaje de lesiones. Y bueno, yo considero que uno de los factores de riesgo más importantes en esta disciplina eh, definitivamente es el cambio de dirección a velocidad, eh, que se hace en las jugadas, y la extrema carga de rotación que esto representa para las rodillas y los ligamentos que la sostienen. Eh, ¿A qué me refiero? Uno en el fútbol puede ir a una gran velocidad, a máxima, y de pronto hay que girar y hay que frenar y hay que ir corriendo exactamente hacia el otro lado. Estos giros y las cargas excesivas que se dan en el tren inferior, en lo que nos da la estabilidad en las rodillas, dan como resultado las lesiones más comunes y más graves para los deportistas y para los futbolistas, que son las lesiones del ligamento cruzado. Cuando la tensión excede la limitación de un ligamento, se puede causar un esguince o una ruptura del ligamento. Eh, los 4 ligamentos cruzados que ayudan a estabilizar la articulación de la rodilla son el ligamento cruzado anterior en la parte delantera de la rodilla, el ligamento cruzado posterior en la parte posterior de la rodilla,
el ligamento colateral medial en el interior de la rodilla y el ligamento colateral lateral en la parte exterior de la rodilla. Eh, el ligamento cruzado anterior específicamente es uno de los ligamentos de estabilización más importantes de esta articulación. Y como ya lo mencioné, es muy común que este sea el ligamento que se lesione en los deportes donde hay muchos cambios de dirección o cambios de ritmo, posibles impactos. Los ligamentos son estructuras de tejido colágeno y elastina que conectan un hueso con otro. La función básica de los ligamentos es la estabilización de las articulaciones y además tienen una función propioceptiva. Los ligamentos están constituidos por células, fibras de colágeno y proteoglucanos. Las fibras de los ligamentos están orientadas de forma paralela, oblicua o incluso espiralada. Es preciso destacar la importancia que tiene la función del ligamento cruzado anterior en el deporte, ya que su lesión requiere, como hemos dicho anteriormente, un largo tiempo de recuperación. Además de que es, como ya lo dijimos, una de las lesiones más habituales en los futbolistas. Eh, el papel estabilizante que desempeña el ligamento cruzado anterior tiene cuatro funciones importantes, que son limitar el traslado anterior de la tibia, previene también la hiperextensión de la rodilla, actúa como un segundo estabilizador, reforzando el ligamento medial colateral, y por último controla la rotación de la tibia sobre el fémur en extensiones femorales, entre 0 y 30 grados. En el fútbol, la mayoría de roturas de ligamento cruzado se producen sin contacto. Eh, el mecanismo de la lesión eh, es interesante, ya que, como lo hemos mencionado, generalmente se produce por eh, cambios de dirección bruscos o extrema tensión en las rodillas. El porcentaje tanto en hombres como en mujeres de lesiones de ligamento cruzado por no contacto oscila entre el 70 y el 80%. Eh, un estudio revela que los mecanismos lesionales más frecuentes en este tipo de lesiones son los cambios de dirección combinados con una desaceleración de la marcha, la recepción de saltos con la rodilla casi extendidas y también el riesgo de caídas con mal apoyo. Estas situaciones de juego involucran momentos de valgo y varo de la rodilla, momentos de rotación de rodilla y momentos de traslación anterior. El terreno de juego también tiene un papel importante en este tipo de lesiones. Eh, Algo relevante a tener en cuenta es la superficie donde se vaya a jugar. Eh, una pequeña comparativa entre superficies de césped natural y
el tan famoso pasto sintético que ahora se ocupa mucho, eh, en general hay más lesiones, en lesiones en general, en el pasto natural. Pero si nos referimos específicamente a lesiones ligamentosas de rodillas, es todo lo contrario. El césped artificial tiene un porcentaje mucho más alto de lesiones. Esto se debe a el impacto, definitivamente, y al tipo de zapatos que se van a ocupar. Eh, Podemos ver que los tachones más altos de metal, esos son específicamente para usarse en pasto natural, pero esto también nos puede provocar en muchas ocasiones que nos atoremos. Cuando se llega a atorar uno de estos tachones en un giro, en un movimiento muy rápido, esta es una de las razones, es una de las situaciones en las que se puede presentar la lesión del ligamento cruzado anterior. En el caso del pasto sintético ocurre lo mismo. Si uno, lo más recomendable en este tipo de superficies es ocupar se llaman multiground o turf, le llaman, que son los tachoncitos chiquitos, no son tacos, son más bien como tenis con tachoncitos muy chiquitos. Eso es lo recomendable para usar ahí, porque con el tachón largo uno se puede atorar en la superficie sintética y al dar un giro es muy probable que experimentemos una lesión de los ligamentos cruzados anteriores, más bien del ligamento cruzado anterior. Pero bueno, este es importante que usemos siempre el calzado recomendado para ya sea pasto sintético o pasto natural. Y bueno, eh, también por el hecho de que esta lesión generalmente pasa sin contacto, es una lesión que pasa este, repentinamente por un giro, por un movimiento excéntrico, por un movimiento a alta velocidad. Su prevención, eh, la prevención para prevenir este tipo de lesiones, necesitaremos implementar métodos en un entrenamiento periódico que nos ayuden a estar en un estado físico óptimo para evitar esta lesión o para que cuando se presente sea menos grave. Eh, Algo muy importante siempre en cada sesión de entrenamiento va a ser el calentamiento. Es fundamental realizar una buena lubricación articular, entrar en calor y realizar estiramientos activos durante nuestro calentamiento, ya que esto nos va a ayudar a que nuestro cuerpo esté listo para las cargas de la sesión. Eh, También el estiramiento al finalizar cada sesión nos va a ayudar mucho trabajar en la elongación y en la flexibilidad de todo el cuerpo, ya que nos brindará mayor rango de movimiento y una mayor movilidad si esto se sigue practicando. Y esto, claro, nos va a ayudar a que sea haya menos posibilidades de lesión o cuando se presente la lesión podamos salir más rápido. Y bueno, también
eh, el entrenamiento de contracción muscular excéntrica. La contracción muscular excéntrica permite al complejo muscular y tendinoso soportar las tracciones, el estiramiento y aumentar la estabilidad articular. Está comprobado que los músculos van a ayudar a las contracciones tendinosas, y esto, si trabajamos el entrenamiento de fuerza, esto nos va a dar más estabilidad, mayor seguridad en las articulaciones, y también nos va a ayudar a que cuando se presente una lesión, eh, no sea tan grave. Eh, Esto puede ser muy, muy, muy importante, ya que al trabajar hipertrofia, al hacer hipertrofia, no solamente vamos a hacer que nuestros músculos estén más fuertes, sino que también vamos a ayudar a nuestras cápsulas articulares y a nuestros ligamentos a estar mucho más fuertes y tener mayor estabilidad. Y bueno, una vez que se ha confirmado una rotura del ligamento cruzado anterior, se valoran las opciones de intervenir quirúrgicamente a la persona o la de ofrecer un tratamiento más conservador en el que no es necesaria una cirugía. Se realizará mediante sesiones de rehabilitación y mucho más reposo. Eh, esta decisión de un tratamiento más conservador se va a tomar cuando la lesión no es de menor gravedad, es decir, tal vez cuando solo sea una distensión, o cuando la actividad que realiza el lesionado no precisa tanto del ligamento cruzado anterior, o cuando el paciente está dispuesto a dejar la práctica de su deporte. Por otro lado, el tratamiento quirúrgico consiste en realizar una reconstrucción del ligamento cruzado anterior o en sustituirlo por un nuevo ligamento tras quitar el dañado. Esto se deberá a que el ligamento cruzado no se puede suturar. Se suele elegir esta opción cuando la lesión es de mucha gravedad o cuando estamos hablando de un deportista que pretende seguir con su carrera futbolística. Alguno de los casos más sonados de este tipo de lesión, el fenómeno Ronaldo, un gran futbolista que definitivamente sufrió esta lesión en más de una ocasión, y si bien es uno de los más grandes futbolistas que ha habido, esto le imposibilitó llegar muchísimo más lejos. Eh, Más recientemente, otro futbolista que no pudo llegar al Mundial por una de estas lesiones, eh, el Tigre Radamel Falcao García de Colombia, un jugador que estaba en un gran momento futbolístico, y justo antes del Mundial de 2014 eh, se lesiona los ligamentos cruzados, eh, se opera para poder llegar al Mundial, pero su lesión fue muy cerca del Mundial y no pudo hacer su recuperación. Y no solo eso, sino que después lo compró el equipo de Inglaterra, el Manchester United. Me parece que estuvo ahí un par de años, 2 o 3 años, en los que no pudo nunca volver al gran nivel que tuvo. Y poco a poco es un jugador que ha ido recuperando su nivel, pero nunca volvió a ser el mismo. Definitivamente, eh,
Esto nos habla de lo grave que puede llegar a ser una de estas lesiones. Eh, Puede acabar con tu carrera o puede que ya nunca vuelvas al nivel que tuviste. Y para terminar, yo creo que algo muy importante para evitar este tipo de lesiones es fortalecer los músculos estabilizadores de la rodilla. Esto tiene una gran importancia para la prevención de este tipo de lesiones. Yo creo que el entrenamiento de fuerza, trabajar la hipertrofia para también fortalecer todos los tejidos, los ligamentos, los músculos, trabajar la propiocepción, eh, reproducir situaciones reales en donde se produzcan estas lesiones. Esto quiere decir cambios de ritmo, cambios de dirección, velocidad. Eso tratar de reproducirlo en los entrenamientos puede resultar beneficioso para prevenir este tipo de lesiones. Y yo creo que definitivamente es de las lesiones más graves que pueden existir por el tiempo de recuperación. Para un atleta estar parado 6 meses es una eternidad y puede, puede ser terminal, puede terminar con tu carrera y por eso hay que tomar con mucha seriedad eh, todas las lesiones de rodilla, no solo la del ligamento cruzado anterior, sino todas. Hay que prestar mucha atención en la superficie donde se practica el deporte y también hay que prestar mucha atención eh, los tenis, los tacos que se ocupan, la indumentaria adecuada en la superficie adecuada y yo creo que siempre tratar de jugar con prudencia, tratar de estar preparado físicamente. Hay otros factores que nos pueden afectar si no estamos bien preparados, alimentados, el descanso, el estrés. Esto también puede ser algo que disparen las lesiones. Entonces, eso fue todo y muchas gracias. Hasta la próxima.